¿Cómo estamos? ¿Están listos? ¿Todos? Déjeme. Ah, Sí, estamos todos. Estamos todos. bueno, ok, cuando ustedes digan. Ok, doctor. No, pues tengan todos muy buenas noches. Provecho para los que están cenando. Eh, Somos el grupo 2 y es un honor para nosotros abrir las exposiciones de anatomía. Nosotros les hablaremos sobre los bronquios y también sobre los alvéolos. Y iniciaremos con el tema de los bronquios. Los bronquios son conductos que permiten el pasaje del aire hacia los pulmones. Los bronquios principales derecho e izquierdo son los primeros bronquios en ramificarse desde la tráquea. Estos bronquios, si se alcanzan a ver, estos bronquios son más anchos y entran al pulmón. Luego de ingresar al pulmón, continúan ramificándose más para convertirse en bronquios lobares, o también conocidos como bronquios secundarios. Luego se sigue ramificando más hasta convertirse en bronquios terciarios, o también conocidos como bronquios segmentarios. Los bronquios segmentarios continúan su ramificación hasta que alcanzan la sexta división, que es la final. Empezando por la primaria, se encuentra sostenida por cartílago en su pared. Después de la sexta división, los conductos son muy estrechos para ser sostenidos por este mismo cartílago. Por lo tanto, a ellos se les denomina como bronquiolos o pequeños bronquios. Los bronquios, también conocidos como bronquios primarios o principales, constituyen la vía aérea del tracto respiratorio, que conduce el aire hacia los pulmones. La tráquea se encuentra inferior al cartílago tiroides y superior a la división del bronquio principal izquierdo y derecho. La división del bronquio principal izquierdo y derecho se le conoce como bifurcación traqueal. Aquí más o menos se puede representar con mi dibujito. Ahora, y se encuentra a nivel del ángulo external o ángulo de Lewis y la quinta vértebra torácica. Es importante señalar que el bronquio principal derecho es más ancho, es más corto y dispuesto en una posición más vertical, comparada con el bronquio principal izquierdo. Este bronquio entra aproximadamente a nivel de la quinta vértebra torácica y tiene tres subdivisiones. Quiere decir que tiene tres lóbulos y lleva aire hacia los pulmones. Serían estos tres lóbulos. Anatómicamente, la vena ácigos se arquea sobre el bronquio principal derecho desde la parte de atrás, mientras que la arteria pulmonar derecha se encuentra inicialmente debajo del bronquio y luego frente a él. Ahora, el bronquio principal izquierdo es más pequeño, pero es más largo. El bronquio principal izquierdo entra a la raíz del pulmón izquierdo a nivel de la sexta vértebra torácica. Pasa por debajo del arco aórtico, cruza por delante del esófago, el conducto torácico y la aorta descendente. El bronquio en el pulmón izquierdo solo hay dos subdivisiones. Quiere decir que solo tiene dos lóbulos. La arteria pulmonar izquierda se encuentra inicialmente por debajo del bronquio principal izquierdo y luego frente a él. Los bronquios denominados, los bronquios se siguen subdividiendo y pues hasta llegar los bronquios segmentarios, que son los bronquios terciarios. Y cada uno irriga un segmento broncopulmonar. Los segmentos broncopulmonares son segmentos individuales del pulmón que se separan entre sí por tabique y tejido conectivo, lo cual es una ventaja durante cualquier cirugía, ya que un segmento broncopulmonar puede ser extirpado sin afectar a otros segmentos cercanos. Ahora, en el pulmón derecho hay 10 segmentos broncopulmonares y en el pulmón izquierdo solamente hay 8 segmentos broncopulmonares, dado que en el pulmón izquierdo solo hay 2 lóbulos y en el derecho hay 3 lóbulos. Ahora, inicialmente, en el desarrollo hay 10 segmentos por pulmón, pero dado que el pulmón izquierdo pues solo tiene 2 lóbulos, quiere decir que solo tiene 2 pares de segmentos broncopulmonares, ellos se fusionan durante el desarrollo para dar como resultado 8 en total. Es decir,
4 segmentos por cada lóbulo. En el pulmón izquierdo, como solo tenemos 2 lóbulos, es 4 lóbulos, 4 segmentos broncopulmonares, perdón, en el lóbulo superior y 4 en el lóbulo inferior. En el pulmón derecho, por tener 3 lóbulos, encontramos en el lóbulo superior 3 segmentos broncopulmonares, 2 en el lóbulo medio y pues 5 en el lóbulo inferior. Ahora, los bronquios cementerios se dividen en muchos bronquiolos más pequeños, que se ramifican en bronquiolos terminales y luego en bronquiolos respiratorios. A su vez, estos se dividen de 2 a 11 saquis alveolares. Ahora, cada conducto alveolar tiene 5 o 6 saquis alveolares asociados. Ahora, como un dato que se hablará más adelante, el alveolo es la unidad anatómica en donde ocurre el intercambio de gases. Pues en resumen, una vez que la tráquea se bifurca en el bronquio principal derecho e izquierdo, cada segmento es progresivamente más pequeño que el anterior, hasta finalmente convertirse en bronquiolos, que es la última división. Entonces, primero están los bronquiolos terminales, luego los bronquiolos respiratorios y finalmente los saquis alveolares, que estos permiten el intercambio de gases. Ahora, en los bronquios, pues no se produce un intercambio de gases. La porción conductora del árbol bronquial se extiende así desde la bifurcación traqueal hasta el bronquiolo terminal. Ahora, la porción respiratoria incluye el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los saquis alveolares y los alveolos. Continuarán mis compañeras en este momento. Buenas noches. Siguiendo con la histología de los bronquios. Fuera del pulmón, un bronquio es igual a la tráquea. El bronquio ya dentro, el bronquio intrapulmonar es diferente. El anillo cartilaginoso pasa a ser placas cartilaginosas irregulares. Estas placas le imparten al bronquio una forma circular, casi en forma de C, a diferencia de la tráquea que tiene una forma ovoide. Los mismos van disminuyendo, la misma capa va disminuyendo conforme se va penetrando más al pulmón hasta que desaparecen teniendo 1 milímetro de espesor. Los cambios físicos observados en la pared del bronquio intrapulmonar es la adición de músculo liso para formar la capa circular de que se hablaba. Vamos a... Uy, no. El músculo liso se convierte en una capa cada vez más evidente conforme disminuye la cantidad de cartílago. Dado que el músculo liso forma un estrato separado, o sea, es decir, una capa muscular, puede considerarse que la pared del bronquio tiene 5, que son la capa mucosa, la capa muscular, la submucosa, la capa cartilaginosa y la capa adventicia, que vamos a ir viendo de poco a poco. La capa mucosa, tengo con que señalarlo, creo que esto se ve bien. La capa mucosa que aquí podemos ver es esta línea amarilla interna. No se aprecia bien. Está formada por epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Son las mismas células de la tráquea. La misma lámina es semejante a la de la tráquea como anteriormente, pero disminuye su cantidad en proporción al diámetro de los bronquios. Luego de eso, la muscular es un músculo liso continuo y
aquí lo tenemos, es esta de acá. Es esta de acá, es un músculo liso continuo. En bronquios mayores. Es más delgada y desorganizada en los menores. Y su contracción permite el diámetro adecuado en la vía aérea. La submucosa, que podemos ver aquí afuera, la capa submucosa está acá, esta línea gris, bueno, azul, la tengo acá, pero se ve gris. Todo esto de aquí afuera, es un tejido conjuntivo bastante laxo y hay glándulas y tejido adiposo. La capa cartilaginosa, permítame, creo que me equivoqué, sí, me equivoqué. Con la submucosa, no lo vi bien, no es esto, se ve, es lo que está adentro, es todo esto. Todo esto de aquí es la capa cartilaginosa. Esto gris que mencionaba antes es la capa cartilaginosa, que consiste en placas cartilaginosas continuas que se hacen más pequeñas conforme se va reduciendo el diámetro bronquial. La capa adventicia, que aquí la podemos ver en dos partes, una parte más pequeña y una parte más grande, que la más grande sería esta aquí, y la más pequeña estaría acá, este espacio que queda. Es un tejido conjuntivo de una densidad una densidad moderada. Se continúa con el conjuntivo de estructuras continuas, como lo que son la rama de la arteria pulmonar y el parénquima pulmonar. Hay que también, otras cosas que se pueden mencionar sobre esto, que el mismo cartílago posee de 16 a 20 anillos cartilaginosos incompletos. Estos son incompletos porque consiguen una forma de C. Aquí se puede ver. Llegan a dar una forma de C porque atrás de ellos está el esófago. Atrás de ellos está el esófago. Otra cosa que se puede, permítame. Ya, aparte de que son incompletos, tienen forma de C, debido a que en la parte de atrás está el esófago, son bastante elásticos, porque es cartílago iliano, y sirve para dar rigidez, y no rigidez, sino que, ¿cómo es que se me fue la estabilidad, y permite el movimiento. Cada vez se van haciendo más pequeños los bronquios hasta llegar hasta 1 milímetro, en donde desaparecen parte de las capas del cartílago y llega a ser músculo liso o algo. Después de eso, bueno, a continuación, mi compañero Josué pasará a explicarles un poco más de los bronquios, más específicamente de los bronquiolos. Buenas noches. ¿Me confirma si me pueden escuchar bien, por favor? Se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, el compañero Araujo me hará el favor de proyectar algunas imágenes que yo voy a ir explicando en lo que yo vaya diciendo, ¿verdad? Para hablar en sí sobre los bronquiolos, pues tenemos que los segmentos bronquiopulmonares se subdividen en lobios pulmonares,
A cada lobio lo abastece un bronquiolo, perdón, los delicados tabiques de tejido conjuntivo ah, que separan parcialmente los lobillos, más que todos pueden apreciarse en la superficie del pulmón como regiones poligonales. Perdonen ahí. Bueno, entonces, hablando ya meramente de los bronquiolos, más que todo, los bronquiolos son vías respiratorias digitales localizadas entre los bronquios de pared cartilaginosa y el lugar donde termina el epitelio de ciliado, más que todo se va en la parte baja, nos podemos ubicar en esta zona. Es como se conoce lo que es un bronquiolo terminal. Aquí ya no vamos a tener cilios en esta zona, ya no vamos a tener ascensor mucociliar tampoco, y los bronquiolos se van a ir ramificando repetidamente por lo que al irse ramificando se le va a ir reduciendo lo que es la luz, va a ir reduciendo el tamaño y será viendo la falta o la carencia pues de cartílago, que es donde mi compañero está ahorita apuntando, ¿verdad? Con el puntero, valga la redundancia. Y pues eso hace que el componente principal en esta zona va a ser el músculo liso en las paredes. Los bronquiolos también están tapizados por un epitelio cilíndrico exiliado, no pseudoestratificado. No le podemos decir en esto epitelio cilíndrico, perdón, ciliar estratificado porque no mantiene un orden. Esto quiere decir que no está estratificado porque comienzan a desaparecer células. Aquí vamos a comenzar a ver células bajas. Vamos a ver también lo que son más pequeñas y comienzan a ser principalmente ¿cómo le puedo decir? Más que todo cúbicas. En las ramas periféricas vamos a ver lo que son, en los bronquiolos persisten algunas células calciformes, pero ya no son tan necesarias, porque ya no es tan necesario la producción de moco a este nivel. Todavía vamos a encontrar algunas células neuroendocrinas, a veces las vamos a ver tal vez agrupadas formando lo que conocemos como los cuerpos neuroepiteliales. Los que son frecuentes, estos son frecuentes más que todo en los niños que en adultos. Entonces vamos a ver que se agrupan también, vamos a encontrar lo que son unas células seromucosas especiales, que es acá donde ya empieza a aparecer las células de Batte o células de Clara. En esto sí dependerá de la literatura que nosotros estemos hablando, porque en algunas literaturas aparecen con el nombre de células Clara o aparecen lo que es. Entonces, aquí podemos ver lo que es una célula clara, en esto de acá. Esta, en algunas literaturas, por ejemplo, en la de Ross, esta aparece como células de Clara o células claras. En cambio, en otras literaturas, estas aparecen lo que es como células de Batte. ¿Por qué se les llama así? Posiblemente, según esa literatura que estaba leyendo, se me ha escapado el nombre, se parece a un Batte. En unas características, más que todo de estas células, es que, que estas no contienen lo que son cilios, son principalmente abundantes en los bronquiolos terminales y es acá donde se encuentra más frecuente otra característica, mejor dicho, que tienen esta, es que tienen más mitocondria, tienen un retículo endoplasmático, tienen una cúpula y presentan microvellosidades, pero son romas y tienen conexión con la luz ósea, es decir, con la mucosa, específicamente las bifurcaciones finales del árbol bronquial son las que producen los bronquiolos terminales, que estos pues son los bronquiolos más delgados, que es lo que estábamos viendo en la imagen anterior. Una característica también de esta es que las células de Clara o células, le puedo decir, de Batte, como les estaba diciendo anteriormente, producen, perdón, su retículo endoplasmático es basal. Entonces, solamente algunas
¿Para qué funcionan estos bronquiolos? Únicamente son para la conducción de aire. Ellos ya no tienen, como les había mencionado anteriormente, ascensor mucociliar, ellos ya no tienen cartílago, ya no tienen mayor células de defensa, y ya no hay lo que son tejidos linfáticos asociados a ellos. Solo se dedican únicamente a transportar o a conducir del aire a la porción más terminal, ya cerca de los alvéolos, que más adelante mis compañeras les van a estar hablando. A través con el contacto directo con los alvéolos, es algo muy importante, es que aquí es donde se da la transición del epitelio. Más que todo, aquí es donde también las células se bate a medida se van, ¿cómo es que se llama? Transcurriendo en la transición de bronquios a bronquiolo y de bronquiolo a bronquiolo terminal, las células se hacen más bajas, son más pequeñas. Poneme la figura 3, por favor, Ricardo. Entonces, en esta zona, lo que nos importa es, en esta, podemos ver aquí que las células van agrupándose un poco más pequeña. Acá es donde se encuentran lo que son las células más bajas. Entonces, lo que a nosotros nos va a importar es este cuadro gris, verde, perdón, no sé los colores. Es donde se va a dar lo que es la transición. Más que todo, las células de Clara es el epitelio, en el epitelio de ellos, perdón, es cúbico, y lo que se ha determinado es que las células de Clara también tienen una protección frente a las toxinas inhaladas o carcinógenos, que también se ha dicho que tienen defensas, o sea, son características de ser de defensa, antitoxinas y anticarcinógenos. El humo, por ejemplo, es uno de los que puede ser, en este caso, sirve como para, o los gases tóxicos. Nos pueden defender también de alguna infección a nivel de adulto. En el infante no tanto, pero sí en el adulto tiene alguna o cierta función en la producción del factor surfactante. Esto también se da en los alvéolos, que mis compañeras los van a explicar. Pero esto tiene la función más que todo, o la característica, de poder ser una célula tipo célula madre, que es la célula de Clara o la bate, porque esta tiene la pauta, o se podría decir en la literatura, que tiene la pauta para producir lo que son ciertas células epiteliales bronquiales o células necesarias que puedan producir para células para reparar daños que han habido a ese nivel. Ellos además, pues, como están en la parte terminal, evita que se colapse la luz del bronquiolo terminal, porque producen unas lipoproteínas que van a impedir la adhesión luminal. O sea que en este caso, que no se estreche la luz del bronquiolo, porque si no podría darse lo que es un colapso de la vía aérea, o sea se dé una disminución de la luz. En el bronquiolo, pues el músculo liso ya es bien escaso. Entonces aquí lo que puede pasar es que por cualquier situación, por ejemplo, un choque de frío o por una reacción simpática, pudiera aplanarse o estrecharse, como la había mencionado anteriormente. Algo que aquí, una característica que estaba leyendo es que no hay hipertrofia ni hay producción de moco, sino que simplemente se apacha. Como puedo decir, es como que, como vemos en las pajillas cuando que se pegan, entonces así se puede pegar lo que es el bronquiolo. Entonces, esta lipoproteína, que es la que produce las células claras, evitan que se peguen, o sea, son como un aceite, por decirlo así, que evita que se peguen las paredes del bronquiolo. Lo mismo vamos a ver que produce en el alvéolo, lo que les estaba comentando anteriormente, que es el factor surfactante, que es necesario para que se dé la inspiración inicial en el recién nacido. Entonces, vamos a ver que para pues que ella pueda evitar esta situación, la lipoproteína es producida, y siento que estoy redondeando mucho en eso, por las células claras. Otra característica, por decirlo así, y es que ya se los había mencionado, que es el retículo endoplasmático, es basal. Retomando los bronquiolos, en los bronquiolos no hay placas cartilaginosas ni hay glándulas.
los bronquiolos de gran diámetro tienen el inicio en un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que se transforma gradualmente en un epitelio cilíndrico o simple ciliado, conforme al conducto se estrecha. Una excepción de esto se puede dar también en los fumadores y en otras personas expuestas a sustancias irritantes en el aire. No hay glándulas subepiteliales en los bronquiolos y las placas cartilaginosas tampoco, ¿verdad? Características de los bronquiolos también están ausentes. Bueno, en estas características se podría decir que están ausentes en los bronquiolos. En lugar de ello, de las personas que padecen de una enfermedad o fuman o están expuestos a algún ambiente, a alguna toxina en el ambiente, puede haber pequeños restos de cartílago, especialmente en los puntos de ramificación. A manera de resumen, por decirlo así, podemos decir que los bronquiolos respiratorios forman una zona de transición en el sistema respiratorio. Participan en la conducción del aire como en el intercambio gaseoso. Tienen tienen un diámetro reducido y están revestidos por epitelio cúbico. El epitelio de los segmentos iniciales de los bronquiolos respiratorios contiene células ciliadas y células de Clara o células de Bate. Ahí serían las definiciones, más que todo el término para este tipo de células que se maneja en diferentes literaturas. Hacia la parte distal predominan lo que son las células de Clara y a lo largo del bronquiolo respiratorio también aparecen algunas células en cepillo y con gránulos en el centro que serían densos. La luz del bronquiolo respiratorio tiene, ¿cómo le puedo decir? Partes o sitios de paredes delgadas y más que todo sería eso, ¿verdad? Los alvéolos también son los sitios por lo que sale y entra el aire en el bronquiolo para permitir lo que es el intercambio gaseoso. Bueno, y algunas, ¿qué más? ¿Qué más? Algunas infecciones, por decirlo así, que se pueden dar en esta zona o se puede sufrir, es más que todo asma, o también se puede, se me escapó, esta enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o por sus siglas que se llama EPOC. Una función que se me estaba escapando también de estas células Clara es que estas nos van a servir a nosotros. Hay un estudio que nos sirve a nosotros para ver o para saber, mejor dicho, que existe un daño en esta zona, que es a través de las secreciones que producen las células claras, son los cambios, mejor dicho, que se dan en las proteínas de secreción de las células claras, que se dan en los líquidos de las vías respiratorias y en el suero, perdón, que por sus siglas se conoce CC16, más que todo. Y como comúnmente, ¿verdad? Las enfermedades pueden ser esas, o algunas complicaciones en estas zonas que se pueden dar, pueden ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC, y el asma. Esta sería mi participación. Buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Stephanie y con mis compañeras Marisol y Andrea nos toca abarcar lo que es el tema de alvéolos. Bueno, yo les hablaré en sí de qué son los alvéolos, cuántos tenemos, qué los rodea, qué los separa, qué separa los alvéolos y sobre 3 células importantes que componen a los alvéolos. Bueno, para comenzar, ¿con qué son los alvéolos? Pues son una especie, bueno, voy a levantar esto que ya me está deshaciendo. No sé si se ve aquí. Se supone que son unos alvéolos, ¿verdad? Pero
Bueno, los alvéolos son como una especie de sacos de aire que están ubicados en lo que es en los extremos del árbol bronquial. En cada pulmón adulto pues tenemos de 150 a 250 millones de alvéolos, que esto lo que hace es facilitar lo que es el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono, entre lo que es el aire inhalado y lo que es el torrente sanguíneo. No levanto mucho la estructura porque es de plastilina y se me está desmoronando todo. Entonces, bueno, continuando con lo que es el alvéolo, pues cada alvéolo es una cavidad de paredes muy delgadas que mide aproximadamente unos 2 mililitros de diámetro y que confluye en un saco alveolar. En lo que son los alvéolos encontramos dos cosas que son los conductos alveolares y lo que son los sacos alveolares. Bueno, los conductos alveolares, estos son como vías aéreas bien alargadas que casi no tienen paredes. Entonces, suelen estar permítanme, dejen de estar escribiendo en el grupo, por favor, que la computadora me está vibrando. Bueno, suelen ser los sacos alveolares, perdón, me distrae, son espacios rodeados, les decía, no, perdón, de los conductos alveolares les estaba hablando. Son vías aéreas súper alargadas, les comentaba que casi no tienen paredes. Estas solo están en los tabiques intraalveolares, con un aspecto de rodetes, y pues en ellos hay anillos de músculo liso. Ya en lo que son los sacos alveolares, estos son espacios rodeados por cúmulos de alvéolos. Los sacos alveolares suelen estar al final de un conducto alveolar que pueden aparecer en cualquier punto de su longitud. Si hablamos de lo que rodea y separa los alvéolos, pues podemos decir de que están rodeados y separados unos con otros por una fina capa de tejido conjuntivo que contiene lo que son capilares sanguíneos. El tejido entre estos espacios alveolares, pues contiguo, se le llama tabique alveolar, o pared septal. Luego tenemos lo que es la superficie alveolar. Esto lo que hace es formar una barrera sometida a muchas fuerzas desestabilizantes que pues están a lo que estamos expuestos de partículas o agentes patógenos y toxinas que también nosotros inhalamos. De ahí el epitelio alveolar pues se compone de varias células especializadas que sus productos, pues algunos de los cuales destacan por sus funciones protectoras son el principal serían las células alveolares tipo 1 o células conocidas como neumocitos tipo 1. Pues estas células comprenden solo el 40% de lo que son de las células del revestimiento alveolar. Estas son células que son muy planas y delgadas, que revisten un 95% de los alvéolos. Después tenemos los neumocitos tipo 2, que estos también se les conocen como células de los tabiques o neumocitos tipo 2. Pues estas células están dispersas entre todas las células tipo 1. Las células tipo 2 lo que tienen es que constituyen el 60%. Las neumocitos tipo 1 lo que hacen es sustituyen un 95%. Entonces, estas células alveolares tipo 2 constituyen el 60%, les comentaba, de las células de revestimiento alveolar, pero debido a que tienen una forma diferente, pues estas cubren solo como el 5% de lo que es la superficie alveolar. Tenemos que
Los neumocitos tipo 2 tienen una gran cantidad de mezcla de fosfolípidos, lípidos neutros, de proteínas que se secreta por exocitosis para formar una cubierta alveolar, del agente tensioactivo, perdón, que se llama surfactante, que de esto más adelante mi compañera Marisol, si no me equivoco, ella es la encargada de hablar de esto, del tensioactivo o surfactante. Además de secretar a este agente tensioactivo, pues estas neumocitos tipo 2, las células son progenitoras de las células alveolares tipo 1. Por último, tenemos unas células que se llaman células en cepillo, que estas sirven como receptores que prácticamente lo que hacen es verificar la calidad de aire que entra en los pulmones y en lo que es la pared alveolar. Pero lo que tienen es que estos se encuentran en una cantidad escasa y también lo hacen en una cantidad escasa. Y creo que continúa mi compañera Andrea. Andrea. Bueno, voy a continuar yo con los neumocitos tipo 2, que son también llamados células. Son células secretoras, cúbicas y están dispersas entre las células alveolares tipo 1. Estas constituyen el 60% del rendimiento alveolar y debido a su forma, el 5% de la superficie alveolar. Estas son las células alveolares tipo 1 y la función principal de las células alveolares tipo 2 es la producción de surfactante. En la pared alveolar también hay células de cepillo, pero estas están en escasa cantidad. Estas sirven como receptores que verifican la calidad de aire en los pulmones. No sé si logran ver. Lo más azul, ese es el surfactante. Y esta es la gaseosa. Hay un fosfolípido que se llama fatidilcolina. Este va a reducir de la interfaz del aire epitelio que está del surfactante. La síntesis del surfactante en el feto está modulada por las hormonas insulina, cortisol, prolactina y tiroxina. A las 28 semanas de gestación, ya hay presencia de surfactante en el feto. Cuando no hay una adecuada secreción de surfactante, los alveolos colapsan y este colapso se da en
en los lactantes prematuros porque ellos no tienen los pulmones lo suficientemente desarrollados para producir surfactante. Y esto causa el síndrome de dificultad respiratoria. La administración profiláctica de surfactante exógeno reduce el riesgo de este síndrome, del síndrome de dificultad respiratoria. Además de los fosfolípidos para la estructura y función del surfactante, son necesarias las siguientes proteínas. La proteína surfactante A, que es la más abundante del surfactante, esta se encarga de la homeostasis, regula su síntesis y también las células, la secreción de las células alveolares tipo 2. También está encargada de regular la respuesta inmunitaria contra virus, bacterias y hongos. Y también está la proteína surfactante B. Esta se encarga de transformar el cuerpo laminar del surfactante. Y la proteína surfactante C, esta contribuye a orientar al fosfolípido dipalmitoil fosfatidilcolina dentro del surfactante. Y la proteína surfactante D es una proteína primaria encargada de la defensa del hospedador. Esta se une a diversos microorganismos como por ejemplo las bacterias gram negativas y los linfocitos. Esta se encarga o da una respuesta inflamatoria local como consecuencia a una lesión pulmonar aguda. También junto con la proteína surfactante A, esta va a modular una respuesta alérgica a diversos antígenos inhalados. Y en el tabique alveolar es el sitio donde está la barrera hematogaseosa. ¿Cómo podemos ver acá? Esta es la cavidad alveolar donde el oxígeno se difunde hacia la sangre alveolar para unirse a la hemoglobina del eritrocito. Y el eritrocito, como no puede penetrar la pared alveolar, libera el dióxido de carbono en la pared y penetra en la pared hacia la cavidad alveolar, donde es eliminado en la aspiración. Creo que se logra ver. Aquí tenemos un macrófago. Este es singular porque funciona tanto en el epitelio del tabique como en la cavidad alveolar. Acá en la cavidad alveolar lo que hace es que elimina partículas inhaladas como el polvo y polen. Por eso también son llamadas células de polvo. Algunos macrófagos distendidos pasan por el árbol bronquial en el moco y se eliminan por la deglución o expectoración al llegar a la faringe. Los macrófagos también fagocitan organismos como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis. Acá están como lo que tenía la compañera, los alveolos. Existen orificios que
que van a permitir el paso de aire de un alveolo a otro. Y estos son los poros de Kohn, que son de gran importancia en algunos estados patológicos en los cuales la enfermedad pulmonar de aire a los alveolos. Y acá está. Esta es la parte delgada porque tiene dos porciones, una porción delgada y la porción gruesa que está acá. En la porción delgada es donde se da la mayor parte del índice. Y esto consiste en una célula alveolar tipo 1 y una célula endotelial y su lámina basal. Entonces, estas dos láminas basales se van a fusionar. Como podemos ver acá, están fusionadas. Y las células y fibras que están entre estas dos láminas son las que ensanchan la barrera hematogaseosa. Y eso sería mi. Hasta aquí sería nuestra explicación, doctor. Oh, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Voy a pasar lista. Josué Daniel Álvarez. Sí, Sí, ¿verdad? presente. Sí. Andrea Yasmín. Presente, doctor. Ah, están. Muy bien. Carlos. Sí. Ricardo también. Giovanni Emanuel. Presente. Ah, ok. Edgardo. Ok. Stephanie Romero, sí. Diego Dimas. Presente. Ok. Zulma Marisol también. Y Stanley. Omar. Presente. Ok. Vamos a ver. Así en cantidades, ¿cuántos bronquios lobares son en total? ¿Ah? Hola. Creo que son 26. Lobares. Ah, no. ¿Ah? No, son dos. Lobares en total. ¿Cuántos bronquios lobares son en total? Es que depende del pulmón. Por eso estoy preguntando en total, de los dos pulmones. Son 5. 2 en uno y 3 en otro. Sí, correcto. Muy bien. Ricardo. Ok. Así es. Ok, Ricardo. Ya no contestes más hoy. Vamos a ver. Otra pregunta. Vamos a ver. Característica diferencial. Así estructural. Entre el bronquio principal y el bronquio lobar, digamos. ¿Cómo está conformada la estructura de un bronquio? De un bronquio principal. Ricardo lo explicó. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo es la estructura? ¿Qué contiene? La estructura de un bronquio principal.
Ayúdale, Ricardo. Las estructuras son dependiendo del bronquio. Bronquio principal. El El bronquio bronquio principal, pues, que no, Ajá. bueno, el derecho es más ancho y No, más no, no. corto. No, no? esa es estructura, eso sería diferencia anatómica. Ah, Yo estoy preguntando estructura, o sea, ¿cómo está conformado el bronquio? ¿Cuáles son sus capas, vaya? Recordarle, Ricardo. La capa mucosa. Ajá, Sí, ¿no? Sí, la sí, capa ajá, mucosa, el músculo liso, ajá. la membrana mucosa, Es la mucosa. la, Ajá. el epitelio cilíndrico Esa, pseudotetricado ciliado con eso ya es el epitelio. Ahí estamos hablando de la mucosa. Hablemos las cartílago, estructuras. Mucosa. cartílago hialino. Ajá, correcto. Mucosa, submucosa, cartílago, muscular y adventicia. Músculo liso. Ajá. Correcto, vale. Entonces, ¿cuál es la diferencia que podemos observar entre un bronquio principal y ya los bronquios intrapulmonares en general? ¿Cuál es el cambio que vamos viendo? ¿Cuál es el cambio que se presenta? ¿Cuál es la diferencia en esa estructura? La característica de la tráquea estructuralmente con el bronquio es igual. Es idéntica. Pero ya un bronquio principal, o sea, afuera del pulmón, con un bronquio intrapulmonar, llámese lobar o llámese segmentario, ¿cuál es la diferencia que vamos viendo? ¿Qué es lo que va cambiando? Aparte de su disminución de tamaño, se podría Eso es hacer el contenido. anatómico. Eso es anatómico, hay diferencia anatómica. Yo digo estructura. No. Ajá. Dale, Josué. ¿Cuál es el cambio estructural? No sé, podría ser el de cartílago a músculo o algo así. Dale, ponerle más ahí. Explica eso, porque por ahí va. No sé, porque a medidas va avanzando, según lo que estaba leyendo, se va estrechando. Entonces, por ende, también van cambiando lo que son las células. O mejor dicho, ya no está... ¿cómo fue lo que leí? No, se me fue la idea. Vale. Bueno, entre más pequeño es, entre Ajá. más estrecho es el conducto, pues ya no está sostenido por cartílago. El cartílago se va haciendo menos presente, correcto. Va desapareciendo el cartílago. ¿Y cuál es la diferencia que vemos con el músculo liso? A ver, Carlos. ¿Dónde está ubicado, perdón, dónde está ubicado el músculo en el bronquio? ¿Me repite la pregunta? ¿Dónde está ubicado el músculo en el bronquio? El músculo en el bronquio. ¿Cómo es la forma cómo es la forma del... Ajá. Sobre la pared del cartílago. Vale. El cartílago a nivel del bronquio principal es igual al cartílago que encontramos en la tráquea. O sea, tiene forma de... ¿Forma de qué? Como cónico. Una forma de C o una forma de herradura. C, perdón. Sí, vale. Entonces el músculo se encuentra en la parte posterior, en el ligamento traqueal y adentro está el músculo traqueal. Igualito es en el bronquio principal. O sea, afuera del pulmón. Pero adentro del pulmón, ¿dónde se ubica el músculo? Adentro del pulmón, ¿dónde encontramos el músculo en el bronquio? Fíjense que lo más importante de esta clase es esas diferencias estructurales. El bronquio, en los bronquios lobares, en los bronquios segmentarios, el músculo ya no se encuentra en la parte posterior.
Es más, el músculo liso comienza a convertirse en el componente principal. Como ustedes dijeron, el cartílago comienza a desaparecer. Entonces el músculo se ubica específicamente en la submucosa. Ahí a la par de la submucosa se va el músculo liso. El cartílago en los bronquios intrapulmonares, llámense lobares o llámense segmentarios, ¿en qué lugar se va ubicando el cartílago? ¿Hacia dónde va quedando relegado el cartílago? ¿En qué situación anatómica del bronquio vamos a encontrar cartílago? ¿Los bronquiolos terminales? No, en el bronquiolo terminal es donde menos cartílago hay. ¿Dónde? Anatómicamente, ¿dónde encontramos solo cartílago ya? El cartílago solo ahí se va quedando. Vaya, te la pongo fácil, Josué. En el trayecto del bronquio o en la bifurcación del bronquio. ¿A dónde se encuentra el cartílago? ¿La bifurcación? ¿Quién dijo bifurcación? ¿No? ¿Quién? Pues, Josué. El cartílago va quedando relegado hacia la bifurcación en el trayecto, es decir, donde se va estirando el bronquio, ya no hay cartílago. Donde se parte, donde se bifurca, donde se hacen dos, ahí es donde va quedando el cartílago. ¿Cuál es el componente principal ya en los bronquíolos? Cartílago. Cartílago o músculo liso. Músculo liso. Josué, ¿músculo liso o cartílago? Músculo liso. ¿Qué fue lo que dijiste tú cuando expusiste? No. Porque te iba a corregir, pero no te corregí para no quitarte la idea. ¿Qué fue lo que dijiste que era más frecuente? ¿Bronquíolo o cartílago? ¿Músculo liso o cartílago? El músculo liso. Pero cuando lo expusiste dijiste al revés. Es cartílago. Pues. Vaya, el componente principal es músculo liso. Lo que tú explicabas de que se apacha como una pajilla es porque ya no hay cartílago. Lo que evita que la tráquea se colapse o se aplaste es el cartílago. Entonces, la presencia principal es músculo liso. Por eso, las patologías, si ustedes han oído patologías como bronquitis, bronquiolitis, pero nunca han oído el término traqueitis, ¿verdad? No. Porque la tráquea no se puede inflamar, porque tiene muy poco músculo liso. Y si se inflama la tráquea, solo se inflama en la parte posterior. Es decir, no se puede colapsar, no se puede apachar. Sin embargo, un bronquiolo sí se puede apachar y quiere decir que no va a pasar el aire. Esa es la fisiopatología del asma bronquial, del EPOC, como lo dijo alguien, creo que tú lo dijiste, Josué, en la cual pues la luz del bronquio se ha hecho más estrecha. El aire no pasa. Por eso los que tienen asma, los que les da bronquitis, cuando están con el ataque bronquial, la reacción alérgica es una inflamación del músculo. La luz no deja pasar aire y entonces uno chifla, silba. Se oye un silbido. Entonces, por eso es que silba en la tráquea, en el asma bronquial o en la bronquitis. El epitelio cilíndrico ciliado comienza a ser sustituido por ¿qué epitelio? Ya a nivel de los bronquíolos terminales. Epitelio cilíndrico. Perdón, permíteme, Josué. ¿Quién dijo cilíndrico? Epitelio cilíndrico cúbico simple. No. ¿Epitelio? Epitelio cúbico simple. Cúbico simple, correcto. Es un epitelio cúbico simple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo que va cambiando en la función del epitelio a nivel respiratorio? ¿Qué es lo que cambia? Repita la pregunta. Vaya, si va cambiando el epitelio de un cilíndrico ciliado a un cúbico simple, ¿cuál es la característica en la función del epitelio a nivel de los bronquíolos? En comparación con los bronquios o en comparación con la tráquea. ¿Qué es lo que cambia?
¿Cuál es la función de los cilios, pues? Ah, De las células caliciformes, ¿cuál es la función? Con el barra del moco. Es barrer el moco, el de las células del epitelio cilíndrico ciliado. Y si es cúbico simple, ¿qué es lo que pasa? Cierra el paso, por así decirlo. No. ¿Qué es lo que pasa con el moco? Yo creo que a ese nivel ya no hay o no existe. ¿Cómo se llama el proceso por el cual el moco asciende de los bronquios principales, de los bronquios lobales? ¿Cómo se llama ese proceso? el ascensor, no, Sí, el ascensor, ¿qué? mocociliar, algo así. Ciliar. A nivel de los bronquiolos ya no hay ese proceso. Ese proceso ya no existe. Por eso, en los procesos bronquiales, en el asma bronquial, el gran problema es el exceso de flemas que se quedan atrapadas por la estrechez que se produce por la inflamación del músculo liso. Entonces, el exceso de flema se va quedando y eso es lo que ahoga al paciente, las flemas. Por eso es que usamos unos aparatos para poder hacerle vibraciones, masajes al paciente, y usamos un aspirador de flemas para poder extraerle las flemas a esos pacientes. ¿A quién le vas a dar el punto, Josué? Ah, ya tenía. Ya tenías uno, vos. Regalarle un punto. También, ¿quién? Edgardo también ya tiene un punto. Ajá. ¿A quién le vas a dar un No, punto? ahí que lo escoge el representante del grupo, ahí ya no me meto. No, dos tú. O no lo doy. Andrea. Andrea Yasmín, correcto. Vamos a ver. ¿Y cuáles son las células que se consideran a nivel de los bronquios como células madre? Las células de No, Clara. ya tú ya no. Tú ya no. Tú ya no. Pero esa era la respuesta. ¿Cuáles son? ¿Las células de Clara? No. No. Pues Bueno. No tiene nada que ver ahí. No tiene nada que ver. Ajá. Otro del grupo. No les creo. Son las células basales. ¿Cómo se llama la comunicación que existe entre cada uno de los alvéolos? ¿Cuál es la comunicación que existe? El alvéolo tiene una forma de un polígono. Así, un polígono, una figura geométrica que se llama polígono. Vale. Entonces, casi que tiene forma como un hexágono, más o menos así es. En esa pared que hay entre cada uno de los alvéolos hay una comunicación. ¿Cómo se llama esa comunicación? Repita la pregunta, por favor. ¿Cómo se llama la comunicación que existe entre los alvéolos o en la pared alveolar? En la pared alveolar hay un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Pregunta de corto. Poros de corto. ¿Quién lo contestó? Yo lo había contestado. Sos bueno en Wikipedia, ya te vi. No, se me cae este animal. Son Se los me poros cae de el Intel. Son los poros de Kohn, así se llaman, poros de Kohn. Los poros de Kohn son los involucrados en que rápidamente una infección, una neumonía o una infección propiamente a nivel ya alveolar se transfiera rápidamente entre los alvéolos. Esa es la situación. Los poros de Kohn. Carlos, Daniel, ¿a quién le va? Carlos, no, vos no tenías punto. Muy No. bien. Y la pared alveolar está constituida por qué células. ¿Cuál es, mejor, nueva pregunta, cuáles son las células o la celularidad propia del alvéolo? ¿Cuáles son las células que encontramos en un alvéolo?
¿Quién habló de eso? Eritrocitos. Yo no serían las Ajá. neumocito tipo 1, neumocito Ajá. tipo 2 y las células en cepillo. No, las células en cepillo no. Esas son propias son propias de la mucosa. La célula está bien. Tipo 1, tipo 2 y la tercera, ¿cuál es? Son 3. Los neutrófilos. Eritrocitos. No, 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 No serían los neutrófilos. no, no, no. Las ¿Cuál es? células endoteliales capilares. No, no, eso es mucosa. No. Son 3. Hay una que tiene propiedades de defensa. Si usted habló de eso, Stephanie, tuvo que verlo. ¿Cuál es, Stephanie? Tipo 1, tipo 2, ¿sí? Es que en el libro de histología que leí, o sea, solo mencionaba esas 3 que yo... Surfactante pulmonar. No, no, no. Las 3 células son neumocito tipo 1, muy bien. Neumocito tipo 2, muy bien. Y neumocito, no, perdón, y la otra se llaman macrófagos. Los macrófagos son los encargados de la limpieza. Los macrófagos son los que tienen la función de identificar un patógeno, ya sea humo, polvo, virus, bacteria, lo que sea, lo atrapa, entra a través de los poros de Kohn y tiene acceso hacia el sistema linfático y asciende, se va. Entonces, esos son los encargados de las defensas, los macrófagos. ¿Quiénes son de estas células? ¿Quiénes son los que conforman la pared del alvéolo? Ya tiene un punto, Estefan. Ajá. ¿Quiénes conforman la pared del alvéolo? Así de múltiples cosas. Tipo 1, neumocito tipo 1, neumocito tipo 2. Tipo 1. Tipo 1. Tipo 1, Edgardo. ¿A quién le vas a dar punto, Edgardo? ¿Quién lo tiene? Stanley, Zulma, Diego, Giovanni. Así rápido, lo perdés. A Diego. A Diego. Vaya, y la última, fácil. ¿Quién produce el factor surfactante? ¿No? Hola. Las células alveolares tipo 2. ¿La qué? ¿Quién respondió? Ah, Zulma. ¿Ah? Células alveolares tipo 2. Los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2, exacto, así es. Bueno, nos quedamos aquí. El grupo 1 ya está listo. Sí, doctor. Bueno, 10 minutos de receso para que vayan al baño, tomen agua o cenen. Y nos vemos en 10 minutos, ¿ok? Ok. Doctor. Bueno, Que nos ponga una canción de esa. ya voy a ver qué tengo aquí. No, una de Michael Jackson mejor. No, no ando.